El cielo de Almavalle se teñía de un naranja cálido, como si el sol, al despedirse, quisiera dejar un abrazo pintado en las nubes. Martín, de 14 años, estaba sentado en el alféizar de su ventana, con las piernas balanceándose hacia afuera y un cuaderno gastado abierto sobre su regazo. Sus dedos jugaban con un lápiz, trazando líneas sin rumbo, mientras sus ojos se perdían en el horizonte. Había algo en ese atardecer que lo hacía sentir pequeño, como si el mundo estuviera lleno de respuestas que él aún no sabía cómo buscar. Almavalle era un pueblo donde las tardes olían a césped recién cortado, donde los niños corrían en bicicleta por las calles y las familias se reunían en el parque para compartir risas. Pero para Martín, cada día era como caminar por un sendero cubierto de niebla, tratando de encontrar su lugar sin tropezar. Martín siempre había sido un chico reservado, de esos que prefieren el silencio de una buena historia a los gritos de un partido de fútbol. Le encantaba dibujar, llenando su cuaderno con paisajes de mundos imaginarios donde los árboles cantaban y los ríos brillaban como cristal. Pero últimamente, sus dibujos habían cambiado. Entre los bosques y las montañas, ahora aparecían figuras difuminadas, siempre dos, siempre juntas, caminando de la mano bajo un cielo estrellado. Cada vez que las dibujaba, su corazón latía más rápido, como si estuviera confesando algo que ni él mismo entendía. No sabía por qué esas imágenes lo hacían sonreír y, al mismo tiempo, lo llenaban de miedo. En la escuela, Martín era querido, aunque nunca se sentía del todo parte del grupo. Sus amigos, Sofía y Mateo, siempre lo invitaban a sus planes, pero él a menudo se quedaba callado, perdido en sus pensamientos. Sofía, con su risa contagiosa, siempre intentaba sacarlo de su caparazón, mientras Mateo, que soñaba con ser astronauta, le contaba historias sobre galaxias lejanas. Pero había algo que Martín no podía compartir, algo que lo inquietaba como una melodía que no podía dejar de tararear. Todo empezó a cambiar el día que conoció a Elías. Elías era nuevo en Almavalle, había llegado desde la ciudad con su familia, y su presencia era como un soplo de aire fresco en un día de verano. Tenía el cabello rizado que caía sobre sus ojos, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación y una forma de hablar que hacía que todos quisieran escucharlo. En clase, Martín no podía evitar mirarlo, notando cómo sus manos se movían con entusiasmo cuando explicaba algo, o cómo sus ojos brillaban cuando reía. Había algo en Elías que lo hacía diferente, como si llevara un pedazo de sol dentro de él. Una tarde, mientras Martín estaba en la biblioteca, perdido en un libro de poesía, Elías se sentó a su lado sin previo aviso. «Hola», dijo, con esa voz que parecía cantar. «Vi tus dibujos el otro día, cuando se te cayó el cuaderno en el patio. Son increíbles». Martín sintió que el aire se le escapaba. Nadie, nunca, había llamado increíbles sus dibujos. «Gracias», murmuró, mirando la mesa, incapaz de sostenerle la mirada. Elías no se rindió. «Me gustaría ver más, si quieres. Podríamos dibujar juntos alguna vez». Martín asintió, sin saber que ese momento sería el comienzo de algo nuevo. Los días siguientes fueron como un sueño despierto. Martín y Elías empezaron a pasar más tiempo juntos. Después de clases, iban al parque y se sentaban bajo un roble gigante, compartiendo lápices y dibujando en silencio. A veces, Elías le contaba historias de la ciudad, de cómo había aprendido a tocar la guitarra en un taller comunitario, o de las noches que se escapaba al tejado de su casa para contar estrellas. Martín escuchaba, embelesado, sintiendo que cada palabra era un regalo envuelto con cuidado. Pero también había algo que lo asustaba. Cuando Elías reía y le rozaba el brazo sin querer, Martín sentía un calor en el pecho que no entendía. Era como si su corazón estuviera tratando de hablar, pero su mente seguía corriendo en la dirección opuesta. Una noche, mientras estaban en el parque, Elías sacó su guitarra y tocó una melodía suave, casi como un susurro del viento. Martín cerró los ojos, dejando que la música lo envolviera como una manta. Cuando terminó, Elías lo miró y dijo: «Sabes, a veces siento que puedo ser yo mismo cuando estoy contigo». Martín abrió los ojos, sorprendido. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Elías se encogió de hombros, mirando las cuerdas de la guitarra. «No sé.
Solo, siento que no tengo que fingir. Martín quiso decir algo, pero las palabras se le atoraron. Quería contarle que él también se sentía así, que estar con Elías era como encontrar un pedazo de sí mismo que no sabía que había perdido. Pero no pudo. En cambio, solo sonrió y dijo, me alegra. Los días se convirtieron en semanas, y la amistad entre Martín y Elías creció como una planta que encuentra el sol después de un largo invierno. Pero con cada momento que compartían, la confusión de Martín se hacía más grande. No entendía por qué su corazón latía tan rápido cuando Elías le sonreía, o por qué soñaba con caminar de la mano con él por los senderos del parque. Había visto películas y leído libros sobre el amor, pero siempre pensó que sería diferente, que el amor era algo que llegaba de una manera clara, como un cartel brillante. Esto, en cambio, era un rompecabezas, y Martín no sabía si tenía todas las piezas. Una tarde, mientras estaban en la biblioteca, Elías le pasó una nota doblada. Martín la abrió con manos temblorosas y leyó, dibujé algo para ti. Espero que te guste. Debajo, había un dibujo de dos figuras bajo un cielo lleno de estrellas, muy parecido a los que Martín hacía en su cuaderno. Pero en este, las figuras eran más claras, y una de ellas tenía el cabello rizado de Elías. Martín sintió que el mundo se detenía. Miró a Elías, que lo observaba con una mezcla de nervios y esperanza. ¿Qué significa esto?, preguntó Martín, con la voz apenas audible. Elías sonrió, un poco tímido. Solo quería que supieras que me gusta estar contigo. Mucho. Martín no supo qué decir, pero por primera vez, sintió que el miedo en su pecho se mezclaba con algo nuevo, esperanza. Esa noche, Martín no pudo dormir. Se sentó en su ventana, mirando las estrellas, y pensó en Elías. Pensó en su risa, en sus historias, en la forma en que lo hacía sentir valioso. Pero también pensó en lo que significaba todo eso. En Almavalle, todos parecían tener una idea clara de cómo debía ser el amor, y Martín no estaba seguro de encajar en ese molde. ¿Era posible que lo que sentía por Elías fuera amor? Y si lo era, ¿qué significaba eso para él? Las preguntas lo abrumaban, pero en el fondo, sabía que no podía ignorar lo que su corazón le estaba diciendo. Al día siguiente, Martín decidió hablar con su hermana mayor, Clara. Clara tenía 17 años y siempre había sido su confidente, la persona que lo escuchaba sin juzgar. Se sentaron en el porche de su casa, con el sol cayendo sobre los campos de Almavalle. Clara, ¿cómo sabes si quieres a alguien?, preguntó Martín, mirando el suelo. Clara lo miró con una sonrisa suave. Querer a alguien es cuando sientes que el mundo es mejor porque están en él. Cuando quieres compartir tus días con ellos, incluso los días malos. Martín tragó saliva. ¿Y si, no es como todos esperan que sea? Clara puso una mano en su hombro. El amor no tiene que ser como todos esperan. Solo tiene que ser real. Martín sintió que un peso se levantaba de su pecho, aunque las dudas seguían allí. Las semanas siguientes fueron una danza de momentos pequeños pero significativos. Martín y Elías seguían encontrándose en el parque, en la biblioteca, o en la heladería del pueblo, donde compartían un cono de vainilla y reían hasta que les dolía el estómago. Cada encuentro era como una pincelada en un cuadro que se iba formando poco a poco. Pero Martín aún luchaba consigo mismo. Había días en los que se sentía libre, como si pudiera ser quien era sin miedo. Otros días, el miedo volvía, susurrándole que no encajaría, que la gente no entendería. Un día, mientras caminaban por el sendero que rodeaba el lago de Almavalle, Elías se detuvo y miró a Martín con una seriedad que no era común en él. Martín, ¿alguna vez has sentido que quieres decir algo, pero no sabes cómo? Martín asintió, sintiendo que su corazón estaba a punto de estallar. Elías respiró hondo. Yo, creo que te quiero. No como amigo. Quiero decir, también como amigo, pero, más. Las palabras colgaron en el aire, y por un momento, Martín no supo si estaba soñando. Pero luego vio los ojos de Elías, llenos de sinceridad, y supo que era real. Yo también, susurró Martín, casi sin voz. Creo que también te quiero.
Ese momento fue como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada demasiado tiempo. Martín sintió que el aire entraba a raudales, llenándolo de una alegría que no sabía que podía existir. Pero también sintió miedo. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo lo tomarían los demás? Esa noche, habló con su madre, Elena, que siempre había sido su ancla. Sentados en la cocina, con el aroma de un pastel recién horneado llenando el aire, Martín le contó todo, su confusión, sus sentimientos por Elías, su miedo de no ser aceptado. Elena lo escuchó en silencio, y cuando terminó, lo abrazó con fuerza. Martín, lo único que quiero es que seas feliz. Y si Elías te hace feliz, entonces eso es todo lo que importa. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Martín, pero esta vez, eran de alivio. El festival de verano de Almavalle llegó poco después, y el pueblo se llenó de luces, música y risas. Martín y Elías caminaron juntos por las calles decoradas, compartiendo algodón de azúcar y bailando torpemente al ritmo de una banda local. En un momento, mientras el cielo se llenaba de fuegos artificiales, Elías tomó la mano de Martín. No fue un gesto grande, pero para Martín, fue como si el mundo entero se detuviera. Miró a Elías, y bajo la luz de los fuegos artificiales, vio un futuro lleno de posibilidades. Los días siguientes no fueron perfectos. Hubo miradas curiosas en la escuela, susurros que Martín fingía no escuchar. Pero también hubo apoyo. Sofía y Mateo se convirtieron en sus mayores defensores, organizando noches de películas y asegurándose de que Martín nunca se sintiera solo. Clara le escribía notas de ánimo y las dejaba en su mochila. Y Elena, con su amor incondicional, le recordaba cada día que era suficiente tal como era. Una tarde, Martín y Elías volvieron al roble del parque, donde todo había comenzado. Martín sacó su cuaderno y le mostró a Elías un nuevo dibujo. Dos figuras, ahora claras, sentadas bajo un árbol, con un cielo lleno de estrellas sobre ellos. «Es perfecto», dijo Elías, con una sonrisa que hizo que el corazón de Martín diera un vuelco. Y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de rosa y dorado, Martín supo que, aunque el camino no sería fácil, tenía todo lo que necesitaba para seguir adelante: amor, apoyo, y la valentía de ser él mismo.